Bendiciones, Dios te bendiga, le damos la gloria y el honor a nuestro Padre por este hermoso, maravilloso día que nos regala, por la oportunidad de encontrarnos por esta pantallita y sobre todo porque hoy tengo una palabra para tu vida, una enseñanza que el Espíritu Santo puso en mi corazón y para mí es una responsabilidad entregarla, pero sobre todo también para mí es placer de impartir una palabra de parte del corazón de Dios y tener el compromiso con Dios siempre de impartir el Evangelio. Amén. Vamos aquí a conocer las comunicaciones que Dios tiene con sus hijos, con sus santos. Cuando hablamos de santo, no estamos hablando de una persona que sea perfecta, incluso una persona tan imperfecta que al mismo tiempo tiene un corazón preparado y rendido ante la voluntad de Dios, ante la presencia de Dios, ante eh, el rostro de Dios para vivir una vida plena conforme a lo que Dios quiere. Y es una persona que Dios considera santo porque es una persona que se guarda, una persona que se consagra para vivir plenamente para Él. Y por eso Dios le habla a sus santos. Y hoy vamos a hablar sobre referente, cómo Dios le habla a sus santos, a sus hijos. No me vayan a malinterpretar. Ella está diciendo que Dios le habla a los santos. No, estoy hablando del ser humano. Estoy hablando de una hija, de un hijo que él aparta, que él escoge para hablarle y para sobre todo tener una comunicación, para que entendamos que Dios todavía habla y que Dios todavía tiene ese, ese deseo de comunicarse y hacernos entender las cosas aquí en la tierra de los vivientes. Amén. Yo quiero comenzar primero con este capítulo de Job, capítulo 33, del 14 al 18. Quiero resaltar estos versículos porque es importante que Dios, perdón, es importante que nosotros veamos que Dios busca de mil y una manera comunicarse con el ser humano, pero el ser humano no entiende porque está lejos de Dios. Es por eso que quiero resaltar que cuando Dios escoge a sus hijos, a su santo, nosotros somos rápidos de entender el lenguaje de Dios porque estamos cerca siempre de papá y porque estamos rendidos siempre de papá y porque estamos ahí contemplando, queriendo de su presencia y vivimos una vida plena para agradar a Dios. Y entonces es inmediatamente cuando vamos a entender la voz, el sueño, la visión, la revelación, ¿ok? Pero Dios siempre va a intentar de comunicarse con el ser humano, pero la broma está, ¿qué tan lejos puede estar el ser humano? Y la palabra de Dios, lejos de parte de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Job 33, 14, 18. Dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y le señala sus consejos. Mira lo que dice. Entonces revela al oído de los hombres y le señala el consejo. Pero mira lo que dice aquí. Para quitar al hombre de su obra, para quitar al hombre de su obra, apartar del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida que perezca de espada. Es por eso que vemos muchas personas que muchas veces Dios le da miles de señales para advertirle robo, para advertirlo de una violencia, de cualquier estafa, de cualquier hombre, de cualquier mujer, de cualquier amistad, de cualquier cosa, pero no entienden porque están muy lejos de la presencia de Dios. Por eso es que nos damos cuenta, por ejemplo, el rey Nabucodonosor, tantas personas que soñaban y tenían como este, el que gobernaba cuando José tuvo que llamar a José para que José pudiera interpretar el sueño. También el copero y el panadero tuvieron sueño, pero realmente ellos no pudieron entender la interpretación, no sabían qué era lo que tenía que ver el sueño. Tantas personas bíblicamente soñaban, pero no entendían nada y tenían que llamar no a la persona perfecta, pero sí al santo de Dios, al Hijo de Dios, al que se guardaba, al que estaba ahí rendido ante la presencia, buscando el rostro de Dios. Y es por eso que ellos sabían, interpretaban y Dios les revelaba y les hacía entender siempre la interpretación para que pudieran impartir lo que significaba un sueño. Por eso es que quiero resaltar y hacer
paréntesis en esta parte. Dios todavía tiene gente que habla de parte de Él porque saben entenderle su lenguaje, pero todavía hay personas creadas, humanos creados en esta tierra que ellos sueñan, personas que realmente Dios les permite todavía estar viviendo, personas que Dios tiene interés de ellos, personas que Dios ama porque son su parte de su creación, personas que Dios realmente desea comunicarse, pero ellos no le entienden por sueño. Entonces quiero resaltar primero esto porque es importante que Dios siempre nos va a hablar por un lenguaje que tú y yo le vamos a entender. Dice la palabra de Dios que aunque el hombre se callara, aún así las piedras van a hablar. Cuando Dios quiere hacernos entender un mensaje, una palabra, algo, Él siempre va a hacer las cosas y va a hacer la manera con la intención de que tú entiendas lo que Él te quiere hablar, para que tu corazón entienda el mensaje que Dios te quiere hacer entender, ¿ok? Y estaba autoanalizando miles de historias como Dios buscó de hablar y de comunicarse, pero me llamaba la atención cuando Dios llamó a María, a Aarón y a Moisés. Una de las cosas que me llama la atención aquí es que yo digo, mira, Él no llamó al pueblo, Él llamó a estos tres porque el problema era con ellos tres y la comunicación era con ellos. Recuerda que María, Aarón y Moisés eran hermanos, pero una de las cosas que vemos aquí es que no se trataba de que eran hermanos, es que los tres eran santos ante la presencia de Dios. Los tres eran escogidos, los tres tenían un propósito distinto, pero maravilloso. Los tres estaban haciendo la voluntad de Dios en la tierra de los vivientes. Cuando te das cuenta aquí, una de las cosas que quiero resaltar es cómo Dios le exhorta a María y a Aarón, cómo realmente ellos se pusieron a hablar mal de Moisés, ellos lo criticaron, ellos empezaron a hablar de la manera incorrecta. Ok, eso ya lo sabemos, pero quiero hacerte entender por qué María y Aarón dicen, por Moisés nada más Dios habla, por nosotros también, ok, sabemos que Dios también se comunicaba con ellos, pero yo quiero resaltar en la manera de que el mismo Dios le expresa a ellos cómo se iba a comunicar con Moisés, y eso es lo que quiero resaltar. Dice la palabra de Dios en Números 12, vamos a leerlo aquí. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos y les dijo, oí ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profetas de Jehová. Mira lo que dice, oí palabra de Jehová cuando haya profeta entre vosotros. Aquí está diciendo cuando haya profeta. Es importante que entiendas, si eres una persona que todavía no cree en la voz profética, quiero hablarte que el que honra a un profeta, honra de profeta recibe. Dice la palabra de Dios que, ayúdame Señor, segunda de Crónica 20:20 si no me equivoco. Cree en Jehová y estaréis seguros. Cree en sus profetas y seréis prosperados. Porque el profeta es la voz de Dios. Es lo mismo. O sea, cuando un profeta te habla, es la voz de Dios. Siempre y cuando sea un profeta de verdad. Pero quiero resaltarte que todavía hay gente que se rinde, que se guarda, que se consagra y que quiere caminar bajo la voluntad de Dios y que quiere escuchar la voz de Dios y que quiere ser un instrumento aquí en la tierra de Dios. Todavía hay hombres, todavía hay mujeres que quieren darlo todo para Dios. Entonces dice la palabra, le apareceré por visión, por sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figura verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Vemos aquí que Dios está hablando con María y con Aarón y con Moisés. Los saca a los tres para arreglar el problema y el asunto que le incomodaban a Moisés, sino a Dios. En ese momento, para hacerle entender en ese mismo instante que ellos estaban haciendo lo incorrecto y que entendieran
que cuando Dios hablara por un profeta, que siempre iba a hablar por visión, por sueño. Pero con Moisés no iba a hablar ni por sueño ni por visiones, sino ni por figuras, sino cara a cara iba a hablar con Moisés. Es el privilegio que tuvo este hombre de poder subir al monte y de poder encontrarse cara a cara con la presencia de Jehová de los ejércitos y de poder en ese momento no nada más tener una palabra para profetizarla o para proclamar un mensaje al pueblo, sino es la comunión que el mismo Dios se lo dejó en cargo, en cuenta, quise decir, se lo deja en cuenta a sus hermanos María y Aarón. Cuando tú ves esto, tú dices, qué hermoso, pero lo que quiero resaltar aquí es la manera que el mismo Dios hace entender las cosas a estas personas para que nosotros entendamos el conocimiento el día de hoy, cómo Él habla a sus hijos, los profetas, cómo Él se comunica con sus hijos, los profetas, con esos santos, con esas personas que se consagran. Entonces Dios le habla nada más a los profetas. No, Dios también le habla a todo aquel que se rinde, que se humille y que quiera vivir una vida plena para Él en obediencia y en rectitud. No estoy diciendo que estas personas son perfectas, pero sí se consagran, se guardan, se humillan y desean es estar con Dios. Por eso es que vemos la manera de Dios resaltar en la vida de Moisés, y lo está defendiendo con sus propios hermanos. Ellos tenían la voz de Dios cerca, ellos veían a Dios en ese lugar, ellos podían contemplar la presencia y la gloria de Dios cerca, sí, pero la diferencia entre ellos con Moisés es que Moisés no veía a Dios por figura, sino que lo veía cara a cara. Y vemos aquí que el mismo Dios resalta y dice, porque es fiel en toda mi casa, porque Moisés, porque dice, no es así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda en mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuviste temor de hablar con mi siervo Moisés. Cuando te das cuenta aquí, vemos la manera que Dios está resaltando por lo fiel, por lo constante, por lo disciplinado. Me imagino en ese momento por lo constante y anhelar el rostro de Dios, no un mensaje de Dios, porque hoy en día todo el mundo quiere dar un mensaje y profetizar, pero nadie quiere pagar el precio como Moisés en el monte. Nadie quiere pagar el precio y tener un tiempo a solas con Dios, ¿ok? Entonces aquí vemos la forma que el mismo Dios resalta a Moisés y la comunicación que Dios está resaltando en ese momento, cómo hablará con sus hijos los profetas. Mira, vamos a 1 Corintios 2, del 2 al 14. No, mentira, perdón. 1 Corintios capítulo 2, del 7 al 14. Ahora sí. Sí, para no equivocarme, porque después los confundo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó de antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Anoche estaba orando, y mientras que después que terminé de orar, hay un versículo que dice, yo amo a los que me aman y yo honro a los que me honran. Y esta palabra dice aquí, son a los que Dios ha preparado para que le aman. Y ahí vuelvo a resaltar a sus santos, esas personas que quizás no nada más puede ser un profeta, o no nada más sea un pastor, o no nada más sea un evangelista, o no nada más sea un apóstol o un maestro. Puede ser todo aquel que le ama, que lo busca con todo su corazón y que se rinde y se guarda y se consagra para contemplar la hermosura del rostro de Dios y querer estar cerca de Dios.
Entonces son cosas que Dios tiene predestinado para nosotros. La manera que Dios se comunica con nosotros. La manera que Dios siempre quiere estar atentamente a nosotros y nosotros a ellos. Entonces vemos aquí cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios preparó para los que le aman. Después dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, nadie puede hablar o nadie puede impartir una palabra, una visión, un sueño, una interpretación, un éxtasis. Nadie puede decir algo si realmente el Espíritu no se lo da. El Espíritu no se lo pone en el corazón. El Espíritu no se lo revela. El Espíritu no se lo interpreta. Todo es por el Espíritu Santo. Recordemos que la palabra de Dios nos dice, yo me voy, pero yo les dejaré al Consolador. A ustedes les conviene que yo me vaya. Eso lo dijo nuestro Padre Jesús. Entonces no nos dejaron solos para tener una comunión, una relación y una comunicación fuerte con el cielo. Entonces vemos aquí la manera que resalta la palabra, que por medio del Espíritu es que nosotros vamos a saber las cosas para interpretarla, para entenderla, para comprender los tiempos. Por eso es que vemos a un Daniel, a un José, a un Ezequiel, a un Jeremías y a todos estos hombres impartiendo cosas ocultas, cosas misteriosas, cosas que realmente no la entendían los humanos, los impíos o los inconversos o los distraídos o los que estaban haciendo lo que estaban haciendo, porque realmente estaban en las cosas naturales. Vemos aquí, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Es por eso que nosotros necesitamos siempre estar en el Espíritu, en la comunión, en la relación, porque mientras uno más pasa tiempo con Dios, uno lo va a conocer más, uno lo va a entender más y uno va a entender el lenguaje de Él, de lo que nos quiere hacer entender en ese momento. Es por eso que resalto sus santos. ¿Por qué? Porque son personas que se consagran, que se guardan, que se humillan, que siempre están contemplando el rostro de Dios. Para la hora que Dios le quiera revelar, decir o hacer entender algo, van a entender, porque no están en lo natural, están en lo espiritual, porque la carne con la carne y el espíritu con el espíritu. Y dice la cosa, sino que las que enseñan, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. No sé si te ha pasado, no sé si has escuchado, pero te ha pasado que por momento te han pasado por loca, te han pasado por loco. Me parece que ella es exagerada, me parece que ella está loca, me parece que ella es muy fanática, me parece que está muy religiosa, me parece, porque la gente natural no puede percibir lo espiritual, lo que Dios te revela, lo que estás viendo a nivel espiritual, lo que Dios te está diciendo. Y muchas veces, si tú realmente Dios te está buscando de hablar, Dios te está buscando de revelarse a tu vida y hacerte entender cosas grandes a nivel espiritual, muchas veces tenemos que saber la prudencia, porque muchas veces las personas naturales no van a entender lo que se te está revelando en el espíritu, y te puedes frustrar y puedes decir por qué y te puedes llorar. De hecho, no puedes pararle a lo que Dios te está queriendo decir o hablar. ¿Por qué? Porque pueden venir esas personas a apagar o a matar tu fe, que estás entendiendo lo que Dios te está revelando. Es por eso que yo siempre trato de buscar de hablar lo que Dios me revela en el secreto con Dios. Y cuando yo veo que alguien quiere venir a pagar o a querer
a dudar o a ponerme a claudicar con lo que Dios me reveló a mí, que no se le ha revelado a otra persona, siendo pastor, profeta, sea el querubín, no me importa porque me lo revelaron a mí. Si hay algo que yo aprendí, mira, la diferencia, mira lo que me llama mucho la atención a mí, entre María y José. Eran una pareja, eran un matrimonio, eran una persona que estaban a punto de unirse en una sola carne. Y viene Dios y le habla en ese momento a María. Y cuando le habla a María, inmediatamente se le aparece el ángel y le hace entender lo que ella iba a tener en su vientre. Pero todavía José no sabía lo que esta mujer cargaba. Cuando te das cuenta, aunque era un propósito junto, aunque era un llamado junto, aunque era algo grande que tenían junto, primero se le habló a María. Cuando María realmente recibe el acuerdo con ella, no fue con José. Ella no le importó si perdía a José, ella no le importó qué decía José, ella no le importó si José iba a agarrarla, iba a ayudarla, si le iba a comprender. No, ella se entendió, fue con el cielo. Ella habló, fue con el cielo. Ella no entendía lo que iba a tener en su vientre todavía, pero ella estaba aceptando la voluntad del cielo. Estaba caminando en obediencia, estaba caminando en rectitud. Y después, cuando Dios ve la actitud de María, es que se le aparece por sueño a José y le hace entender a José que no la rechace porque lo que carga era parte de Dios. O sea, cuando tú te das cuenta, es importante cuando tú recibas sueños, visiones, si eres una persona que Dios te está hablando, tienes una comunión, tienes una relación con Dios y estás entendiendo los lenguajes de Dios a nivel espiritual, de la forma que te está hablando, la mejor forma no es contárselo a todo el mundo, la mejor forma no es correr a decirle las cosas a todo el mundo, la mejor forma no es ir a contarle lo que Dios te dijo, no, tú tienes que saber si Dios te permite de hablar lo que te está diciendo. La otra parte es que tienes que tener cuidado porque si la otra persona, aunque sea cristiana o no sea cristiano, esta persona, Dios todavía no se le ha revelado, esta persona te va a pasar por loca. Esta persona va a decir, me parece que, me parece lo otro, porque no se le ha revelado lo que se te reveló a ti y te va a matar la fe y te va a bajar tu fe. Y es por eso que yo a todo el mundo no le cuento mis cosas a nivel espiritual. Mira, yo he podido ver pastores y pastoras que no han creído en lo que Dios ha hecho y está haciendo conmigo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se los ha revelado y yo tampoco tengo por qué explicárselo. Porque si Dios no se lo ha revelado a ellos y no se lo ha explicado, ¿qué voy a hacer yo diciéndole algo que el mismo Dios todavía no le da la gana de hacerlo? Entonces yo no los voy a convencer de algo que ya Dios me convenció a mí. María estaba convencida para caminar en obediencia y en rectitud, ¿verdad que sí? Mientras que Dios trabajaba con José. Y hoy quiero hacerte entender, si tú te frustras cuando Dios te habla y la gente no te cree y la gente no te diga, es posible que tú le estás diciendo o estás contándole las cosas a quien no deberías. Y eso es importante, que tengas mucha precaución porque eso te desanima, eso te apaga la fe y eso te puede, como quien dice, matar la fe que tú tienes para caminar en obediencia, en rectitud a lo que Dios te está hablando. Mira, hay muchas personas que pueden ser muy cristianos, que tienen muchos años y uno los puede valorar, uno los puede respetar, pero hay momentos donde realmente si nosotros no guardamos lo que Dios nos dice, que a ellos no se les reveló y que Dios no se lo ha dicho, pueden matar lo que nosotros cargamos en el vientre espiritual. Cuando tú ves los padres de Sansón. Los padres de Sansón nos damos cuenta que ellos, primero a quien Dios se le reveló siempre fue a la mujer. A ella fue siempre donde el ángel de Jehová se le apareció, donde el ángel le dijo lo que ella iba a concebir, lo que ella iba a traer, el llamado y todo eso. Y después que ella le contó en ese momento al esposo, lo bueno de él, que él fue sabio. Porque él dijo, yo quiero ver la confirmación. Y cuando en ese momento él pide la confirmación de qué forma, que quería ver lo que ella vio, que quería que Dios le respondiera, que quería que Dios se le revelara. Dios se le reveló, pero siempre la forma donde Dios le habló fue a la mujer en ese momento. Y quiero hacerte entender, es importante que tú disciernas y entiendas a quién le estás contando las cosas que Dios te está revelando. Sueño, visiones, la forma, el lenguaje que tú estás entendiendo
entendiendo que es Dios que te está hablando, porque si no te vas a frustrar y eso te puede matar la fe, porque hay personas que no van a entender lo que Dios se te reveló a ti en el secreto. Te lo digo por experiencia, hay cosas que realmente yo no le doy explicaciones, hay personas que me hacen pasar por loca, otros dicen que estoy errada, otros dicen, pero yo sé que el cielo y yo estamos en conexión y estamos en lo correcto. Y eso es lo importante, no ser sabio en nuestra propia opinión, pero sí saber que lo que estoy haciendo, tengo la comisión que fue Dios que me lo ordenó. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Ok, Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos. Apóstoles y profetas, por el Espíritu, apóstoles y profetas. Aquí resalta a sus hijos los santos, cómo les fue revelado a ellos por el Espíritu. Mira, yo no sé cómo Dios habla, yo no sé cómo es que la gente le entiende para hablar. Dicen que Dios habla. ¿Cómo es que Dios habla? Tienes que estar en lo espiritual para entender lo espiritual. Si una persona está distraída, una persona está en la carne, si una persona está haciendo y deshaciendo, mira, porque tú tengas la intención de escuchar a Dios, no vas a poder, porque la carne y las voces alrededor y las distracciones son una de las cosas que interrumpen lo que Dios te quiere hacer entender. Cuando tú estás en el Espíritu, tú vas a comprender fácilmente lo que Dios quiere hablarte, o el sueño lo vas a interpretar, vas a entender el lenguaje, o la visión, de repente recibes una visión y el Espíritu de Dios te da la interpretación, porque estás en el Espíritu, pero en la carne no podemos acomodar lo espiritual. Colosenses 1 al 26 al 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quién ha sido manifestado el misterio? A sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de gloria en este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora mira lo que dice Efesios 1 al 16. Efesios 1, 16 al 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Mira lo que dice, y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de gloria de su herencia a los santos. Pero mira lo que me llama la atención. Pablo está orando, intercediendo por una iglesia, por una generación, que Dios le abriera el espíritu de la sabiduría y revelación del conocimiento. Son tres cosas que manifiestan el espíritu de Jehová: espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento y de revelación. Cuando tenemos el espíritu de Jehová, que habla Isaías 11:2, si no me equivoco, aquí nos damos cuenta que Él está orando para que Dios imparta de su espíritu, para que estas personas tengan sabiduría, revelaciones y conocimiento, que tanto podía ver Pablo que estas personas estaban ciegas espirituales y que no entendían la sabiduría o el conocimiento que Dios quería hacerlos crecer, o que no estaban entendiendo los tiempos. No sabemos qué tanto es lo que estaba la iglesia de Éfeso, pero nos damos cuenta que Pablo está orando, intercediendo por una iglesia que necesita estar en los tiempos, entender los tiempos, comprender las revelaciones, las visiones, que Dios le abriera en ese momento el espíritu de sabiduría, el de revelación y el de conocimiento, para que le alumbrara los ojos de vuestros entendimientos. Y necesitamos una generación de lo que Pablo está pidiendo y de lo que Pablo nos está ordenando en esta palabra: una generación que tenga los ojos alumbrados con el entendimiento, y que el espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento sean despertados en nosotros, para nosotros poder escuchar, entender la voz, el deseo del corazón de Dios en esta tierra. Entonces aquí es importante que entendamos, porque Dios todavía quiere hablar, Dios todavía quiere mandar mensajes, Dios todavía quiere hacernos entender los misterios del reino, y Dios todavía tiene el interés de querer de impartirnos algo que se aproxime tanto bien como mal, algo que realmente nosotros podamos entender el camino por donde andamos, entender los tiempos, comprender las cosas. ¿Tú te imaginas que María estuviera
no sé, haciendo otra cosa y no hubiese atendido en ese momento al ángel para entender que iba a quedar en ese momento embarazada y que lo que iba a tener era el reino por medio del Espíritu Santo para que esta mujer trajera al Mesías. Esta mujer tenía un compromiso demasiado conectado con el cielo. Tú te imaginas que María hubiese estado en otra sintonía, cómo el ángel se le manifiesta, cómo el ángel realmente se le revela. Necesitaba a esta mujer estar en santidad, por eso consagrada, y por eso es que dice la palabra, bendita eres entre todas las mujeres. Qué tan especial tenía esta mujer ante el cielo. Algo tenía para que el Dios la seleccionara, para que ella fuera la mujer que trajera al Mesías al mundo, a nuestro Padre Celestial. Y cuando tú ves en esto, esta mujer acepta con una convicción, con fe, con obediencia, con rectitud, con fidelidad, lo que el cielo le iba a poner en su vientre. Ella no lo dudó, sin importar qué en ese momento diría José. Y José qué va a hablar, y José qué dice, y José, no, ella se levantó y hizo lo que tenía que hacer. Después fue que Dios se le manifestó a José. Amós 3, del 8 al 10. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Si habla cualquier persona, ¿quién no lo escucha? Si el presidente está hablando y a veces está engañando al pueblo y haciendo lo que está haciendo, y la gente lo escucha, ¿cuánto no más si Jehová habla para que nosotros proclamemos y profeticemos lo que él está diciendo? Dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Me encanta esta parte donde dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelárselo a sus siervos los profetas. A sus siervos los profetas. Es importante que el día de hoy yo te deje muy claro. Quizás Dios está empezando a comunicarse contigo y no lo estás entendiendo. Pues tienes que buscar de tener una relación con Dios y aprender a crecer en esa relación con la intimidad de la presencia de Dios. Si realmente tú estás viendo que Dios te está buscando de hablarte y tú no le estás entendiendo nada de los sueños o las visiones o lo que te está pasando a nivel sobrenatural, tienes que buscarte a un José, a un Daniel, que tú sepas que representa un santo ante los ojos de Dios para poder revelarte lo que Dios te quiere dar en la interpretación de lo que estás recibiendo. O si realmente eres una persona que te consagras, que vives plenamente para la presencia de Dios y quieres seguir recibiendo lo que Dios te está dando, pues síguete guardando, sigue caminando en obediencia, sigue teniendo una relación, una intimidad, amando esa relación con Dios para que el Señor siga usándote y sigas proclamando la voz de Dios en la tierra de los vivientes, porque Dios todavía habla. Ok, si eres una persona que tienes la intención de querer escuchar y entender lo que Dios está queriéndote hablar, pero estás sumamente en el mundo, estás haciendo y deshaciendo y no entiendes lo que Dios te está diciendo, pues el día de hoy es el tiempo de que vayas a la presencia de Dios y le hables, te arrepientas y le digas al Señor que tú quieres ser una de esas personas usada, no nada más para que impartir un mensaje, sino para entender lo que Él te está previniendo, lo que te está queriendo hablar en tu vida, lo que te quiere advertir para protegerte y cuidarte en tu vida. Buscar esas personas que se alinean a la presencia y a la voluntad de Dios para que te ayuden también en tu vida. Aquí vamos a finalizar cómo Dios se comunica con sus hijos los santos. Y es importante que resaltemos que Dios todavía tiene hijos santos, no perfectos, santos, que Él mismo lo llama santo porque se consagran y se guardan para Él y tienen la voz de Dios aquí en la tierra. Es importante que nosotros honremos y valoremos y reconozcamos donde Dios está, porque hay personas que saben que fulano de tal, Dios lo está usando y no lo reconocen porque realmente les entra como una envidia. Es importante que nosotros entendamos que Dios no habla nada más por
por una sola persona. Dios, al que quiere en ese momento agarrar y tomar y transformarlo, guiarlo y prepararlo y capacitarlo, lo va a hacer. Vemos a Dios llamando a Gedeón, vemos a Dios preparando a tantas personas insignificantes para ponerlos después como su santo. Preparaba, capacitaba y después los enviaba a hacer las maravillas de las obras que el corazón de Dios deseaba. Todavía Dios quiere preparar y capacitar a gente que reciba lo fresco del cielo para impartir un pan fresco en la tierra, que es un pan, una palabra fresca que no viene por hombre, que no ha escuchado hombre, que no la ha entendido hombre, pero el cielo la está revelando y el cielo la está impartiendo. Y nosotros somos esa generación que necesitamos tener lo fresco del Espíritu, lo fresco de la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú ves en la vida de Daniel, en la vida de Jeremías, en la vida de Ezequiel, en la vida de todos estos hombres siempre impartían algo nuevo, algo fresco, algo que solamente el cielo se los podía revelar en medio del caos, del conflicto, de las dificultades, porque habían alguien que estaban dispuestos de rendirse y pagar el precio en el secreto. Ama la presencia de Dios, ama la intimidad, ámala más que te use, más que los dones y más lo que tú deseas en la exhibición que Dios te pueda dar. Ama tanto su intimidad y su relación, esa comunicación, esa relación con la presencia de Dios, para que tú veas que cuando sueñes, cuando tengas visiones, que cuando leas la Biblia, cuando veas realmente un éxtasis y cuando recibas algo sobrenatural, no vas a estar perdido ni perdida, sino que vas a decir: entiendo, Señor, comprendo lo que me quieres hacer entender, entiendo lo que me estás hablando, porque realmente es algo que ya va a salir en ese momento. Vas a sentir un olor que continuamente estás sintiendo, porque ya conoces y pasas tiempo con el que te está dando lo que te está impartiendo a nivel espiritual, y es la presencia del Espíritu Santo y la intimidad que tengas con Él. No, nunca podemos decir todo lo conozco con Dios, porque hay cosas que Dios siempre tiene para sorprendernos y hacernos conocer, pero es importante que cada día más nos esmeremos a conocerlo, a pasar tiempo con Él, a amarlo, a amar su intimidad, no amar que te use, no amar nada más que te dé dones, no, sino amarlo a Él. Cuando lo ama, lo contempla, pasas tiempo con Él, Él se encargará de hacerte entender lo que está alrededor, entender los tiempos y que interpretes las cosas que otros no entienden. El día de hoy concluyo con esto. Aquí aprendemos cómo Dios se comunica con sus santos. Bendiciones.